queda poco tiempo y queda también un principio de gobierno también que va a ser un poco largo, También. creemos nosotros, porque no se repara la situación de destrucción de 3 años y medio en 4 o 5 meses. Así que hoy el gobierno que está tendría que tomar medidas ya, no las está tomando, sigue en la misma tónica y encima cada vez te va complicando más la gestión de una pyme. El cepo, que hoy parece ser bueno, es una complicación para las empresas que nos nutrimos de materia prima importada. Así que, nada, la situación es cada vez más compleja. Los datos de la manufactura de metalúrgica da que más de un 50% de la capacidad instalada está parada y el promedio de caída del empleo es del 2% en un año. Así que la situación cada vez es más compleja para nosotros y bueno, hoy lo que hay es más esperanza de que esto se pueda solucionar. Te una esperanza, Julián, que no va a ser inmediata. No, Va a llevar un tiempo, bajar la tasa, las sí, tarifas. no tengas dudas. Parece que las variables macro, digamos, de acá al cambio de gobierno con el cepo y demás, más o menos van a estar de alguna manera controladas. Las reservas entiendo que están de alguna manera mermando su caída y por ese lado que no creo que haya sorpresas. Sí, el tema es lo que dice Aldo, o sea, la situación está cada vez más complicada y hay muchas empresas que van a llegar con el agua al cuello. El nivel de tasas que hay ha ahogado la economía de todas las pymes y la verdad que desarmar todo esto va a llevar tiempo. El tema de las tarifas, de los combustibles, todo el costo que todos los contratos dolarizados que va a haber que de alguna manera resolver, va a tener mucho contrapeso, digamos, ¿no? En esa lucha que va a dar el próximo gobierno, si es que va en el sentido de su discurso preelectoral. Bueno, y ahí las pymes, nosotros tendremos que dar el apoyo que haga falta, porque la verdad que se va a enfrentar a pesos pesados, seguramente. Claro, también es ¿cómo recomponés, por ejemplo, una tarifa en Boca de Pozo? ¿De cuánto está una Boca de Pozo en dólares? Y en dólares está $7 el BTU. El tema es que con las tarifas... ¿Cómo recompones eso? Y bueno, ahí hay propuestas de trabajo que evidentemente esbozarán los responsables de energía, pero una cosa es saber cuánto es el costo de producción de la energía y a cuánto se la vas a vender a las empresas y a las familias. El país tiene energía suficiente como para exportar y subsidiar la tarifa interna, ¿no? Como hacen los países industrializados. Se exporta Chile, Argentina, atrás. Claro, bueno, Alemania tiene un gran subsidio sobre la energía para las industrias. Entonces esto es posible de hacer acá. Si Alemania lo puede hacer, que no tiene grande generación de energía, obviamente es una decisión política que ya es para el próximo gobierno, ¿no? El tema es empezar a tener pensar políticas focalizadas para nuestras empresas, ¿no? No es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa y la salida para nosotros evidentemente se da en el marco de un acuerdo de políticas industriales que tiene que generar el próximo gobierno y nosotros como actores industriales para tener una proyección de crecimiento y estabilidad en el país, ¿no? Aldo, lo que pasa es que pregunto en el caso de los metalúrgicos, pero bueno, tal vez se den todos los sectores o en otros sectores con mayor claridad. Hemos hablado con una gran cantidad de empresarios, dueños de pymes, que decían, yo tengo que cerrar porque no me queda otra. La pregunta es, ¿habrá que esperar a ver qué efecto tienen las primeras medidas de Alberto Fernández? Pero digo, aquel que cerró, bajó la persiana, sigue teniendo el lugar ahí, pero tuvo que despedir o suspendió. El que suspendió tiene más posibilidad, pero si no, es volver a empezar, no de cero, pero ¿qué tan posible es para aquella persona que bajó la persiana volver a abrir? Y mira, ahí necesitas, por eso te digo, una decisión política que colabore con la reapertura de las empresas. Muchas de las empresas que cerraron tienen juicios, por ejemplo, de la FIP, Claro. por eso se cerró, o juicios laborales también, ¿no? Porque no ha podido pagar los salarios, hay millones de motivos. Es muy complejo. Es complejo, porque es complejo, es fácil cerrar una empresa, es costoso cerrar una empresa, pero es muy difícil reabrirla. O sea, destruir es fácil, construir va a ser complicado. Por eso también hay que ir pensando políticas focalizadas para las pymes, ¿no? En el desarrollo de un encuentro, un pacto social, necesitas que las pymes tengan una política específica, por ejemplo, para promocionar sus exportaciones. No es lo mismo de vuelta una pyme que una gran empresa, las dos son parte de un modelo industrial, pero necesitamos políticas focalizadas en un contexto general distinto al que tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, sí, es difícil reencauzar la actividad pyme, es difícil que las empresas vuelvan a abrir, pero creo que es posible de acuerdo a la creación de expectativas a partir de diciembre o digamos a partir de marzo del año que viene. Creo que el sector está fomentando la creación de un ministerio pyme, ¿no? Sí,
así se anunció y de hecho nosotros vemos que hay una intención concreta de desarrollar el sector, por lo menos en el discurso, en la participación de la apertura de empresas que hubo la semana pasada, de la empresa textil en San Martín. Digamos que hay señales sobre la importancia que tiene el mundo PYME para el próximo gobierno. Está claro que, como hablamos de la energía recién, hay que entender que se tiene que plantear un cambio rotundo de modelo. Nosotros como argentinos no podemos pagar la energía como si fuéramos extranjeros. Si tenemos un país productor, se supone que esa energía es para usufructo nuestro, ¿no? Claro. Si hay un excedente, el excedente tendrá un precio internacional, de acuerdo. Ahora, el precio dentro del mercado interno no puede ser internacional, porque nosotros somos productores, tenemos que aprovecharnos de esa ventaja, ¿no? Es como pagar el trigo al precio internacional o pagar... Son todas distorsiones que tuvo la economía en esta última gestión, que va a haber que ir corrigiendo. Y bueno, con ese perfil, por lo menos que está anunciando el próximo gobierno, tenemos esperanzas de que vamos a poder dar vuelta al tema. Pero también hubo una mentira enorme diciendo que las tarifas notas eran recontra hiper baratas, que estaba todo subsidiado. Hubo mucha mentira. Hubo mentira en cuanto a la cantidad de obras que se hicieron en infraestructura energética, fue mentira. Lo del gas fue mentira. Entonces se instaló un tema que después de desinstalarlo va a ser muy complejo. Sí, se instaló el tema de que con las PPP se iba a resolver todos los PPP, que en la nada. Todavía queda resolver qué pasó con 5.300 millones de dólares. Por eso, el tema del riesgo país al cual se llegó hace inviable cualquier tipo de inversión extranjera que no sea la timba y la bicicleta. O sea, tenemos que abandonar ese cuento que no funciona en Argentina. Si querés, después se puede debatir por qué. Y tampoco en Chile, ¿eh? Pero Mirá, por eso está en Sudamérica, Chile. en esta concepción de en la economía y las pujas distributivas que tiene la sociedad argentina y demás, hay modelos que no funcionan. Bueno, vayamos por otro modelo que por lo menos mejore la calidad de vida de la gente. Obviamente en ese modelo las pymes tienen un sentido fundamental porque son actores distributivos de la economía. No es lo mismo una gran empresa que manda sus dividendos al exterior que esa misma actividad dispersa en 100 empresas que consumen adentro, viven adentro. Bueno, hace un tiempo estuve en la provincia de La Rioja hablando ahí en el polo textil, que es grandísimo, y cuando comenzaban los primeros cierres, estoy hablando de recién comenzado el gobierno de Mauricio Macri, y algunos de los empresarios, sector textil, uno de los más perjudicados, ¿no?, junto a algún otro, me decían, lo que pasa es que acá hay que... Y este es un buen momento para volver a plantearlo, ¿no? Arrancar de cero y, bueno, tener políticas diferenciadas. ¿Por qué? Porque la Argentina es muy grande y los trayectos, los traslados. ¿Es un momento para empezar a hablar de eso o todavía hay que empezar a hablar de recuperación y después políticas más avanzadas por sector? Sí, estamos en una situación de emergencia a la cual hay que atender el 11 de diciembre. Pero si no empezamos a tener esos planes a mediano plazo, no nos desarrollamos nunca. Hay todo un trabajo hecho por los institutos de ciencia, por todo el complejo de ciencia y tecnología nacional, que hay que saber explotar, que hay que tratar de volcarlo a la actividad real, ¿no? Todo lo que está haciendo el CONICET y el INTI, por ejemplo, lo que contás en Catamarca, hay todo un proyecto con la lana de vicuña, digamos, que es todo lo que es camélidos, que está muy poco explotado y que hay una beta ahí por donde podemos diferenciarnos del resto de los países de América Latina, y así hay miles de proyectos que va a llevar un tiempo desarrollarlos, pero hay que arrancar algún día. Ahora, lo que pasa es que también hay una discusión no de poderes. ¿Cómo restableces el ferrocarril? Te peleas con todo el mundo. Tenés un problema. A ver, había un programa de recuperación del Belgrano Carga. Este gobierno cambió los ramales nada más, ¿no? Sí, que los cambió con una intencionalidad. Pero hay una continuidad que se puede volver a reencauzar, ¿no? Sí, pero hay que discutirla. Y hay que discutirla. Es una pulseada difícil. Vos te referís al entorno por el transporte en camiones. Por ejemplo. Pero por eso son las cosas que decimos que hay que ir discutiendo paralelamente, ¿no? Porque el costo de la logística es un problema en Argentina. Ahora, no el salario de los camioneros, es el costo de la logística. Hablamos del costo de la logística, yo no hablo de salarios. Es el costo de la logística, Mirá, que es muy cara. Estuve en una empresa en Bariloche, una metalmecánica de excelencia, desarrollada a partir del INVAP, y él ya saca su mercadería vía Chile. ¿Sí? Muy más barato. Es muchísimo más barato, y el transporte obviamente a los puertos argentinos, pero bueno, él también tiene que sonar un tema que es las aduanas, que son un desafío para nosotros también. Las aduanas no funcionan a veces ayudando. Y otros son los puertos. Exactamente. El transporte por barcaza, hay mucho para discutir. Mirá, en no Argentina. tenemos puertos internos. No. Por ejemplo, si vos querés traer una mercadería del norte, donde termina un ramal que termina en el puerto de Barranqueras, a Buenos Aires no tiene un puerto de transporte interno. No. Tiene todo puerto internacional. O sea, la única parte que vos recordarás es el puerto arenero, que está en un costado, que está
solo para arena. Ese podría ser un puerto de transporte de mercadería interna. A la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires. O sea, hay cosas Bueno, para también hacer. tenés Escobar, que no desarrolló el puerto, tenés Zárate y Campana, que no está desarrollado el puerto. Exactamente. Entre Ríos, que hay muy poco puerto desarrollado. Bueno, vos cuando viajás de vuelta, uno viaja por su actividad y ves otros países, las barcazas navegando los Y ríos. Paraguay acá, Y sí, que se van todos a Palmira, Uruguay, que es más barato. exactamente. Por eso hay desafíos también en la industria naviera, también el tema de las banderas. Hay desafíos que quedaron planteados en el 2015, obviamente retrocedimos estos 4 años, pero es momento de hacer las dos. Creo que hay que hacer las dos cosas a la vez. No podés pensar, diseñar una política industrial sin tener una perspectiva industrial, ¿no? Hacia dónde queremos ir con nuestras industrias. ¿Creen ustedes que esa discusión ya está saldada? Porque hace 4 años que venimos hablando, con industriales y nos dicen la salida es a través de la productividad. La pregunta es, ¿ustedes creen que ya aprendimos la lección, que esto está claro? Porque si no, viene un gobierno cada 4 años y plantea algo distinto y después es muy difícil, como decíamos, Mira, recuperar. yo creo que obviamente necesitamos decirle un nunca más al neoliberalismo. Para eso hay que trabajar en el sentido común de algunos empresarios y algunos colegas que creen que el Estado debe desaparecer porque lo piensan, que el Estado no debe regular la economía. Eso pasa entre nosotros mismos. También tenemos una gran responsabilidad en las asociaciones de trabajar al interior, mostrando que un modelo nacional, popular y productivo no es excluyente, sino que es inclusivo, y demostrando que es el modelo que más ganancias nos deja como empresas, porque al final nosotros tenemos empresas para tener ganancias. Nosotros no tenemos empresas que juegan un rol asistencial porque no seríamos empresas. Entonces, de ahí partir para adelante en un trabajo, yo creo, de pedagogía hacia el empresariado, que tiene un desafío el gobierno que viene en eso también, ¿no? Fíjate que la franja de elección que se ha perdido es la zona más productiva del país, en donde perdió el Frente de Todos. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo político, porque evidentemente nosotros somos empresarios, somos clases medias, y tenemos que reproducir en un sentido positivo un discurso hacia el interior de nuestras Lo que yo termino de entender es una zona productiva tambera, por ejemplo, que está destruido el tambo. ¿Cómo han apostado a más destrucción? Porque el tambo está destruido, las lácteas están destruidas, los quesos están destruidos. Y hay concepciones ideológicas que son más fuertes que la realidad, ¿no? En muchos casos. Ahí un poco complementando lo que dice Aldo, la productividad, lo que preguntabas vos, ¿no? La productividad es el camino, ese camino, pero obviamente el Estado es fundamental. Las pymes no tenemos posibilidad de invertir en investigación y desarrollo como pueden las grandes empresas. Nuestro recurso para eso son el complejo tecnológico del Estado Nacional, ¿no? El INTI, el CONICET, recurrir a ellos como fuentes de recursos científicos para mejorar esa productividad. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo un Estado fuerte, como pagando impuestos, básicamente, digamos, no hay mucha ciencia para solventar al Estado del cual nosotros nos nutrimos. Esa mejora de productividad va a llegar a través de el pago de impuestos y a su vez de un Estado fuerte. Nosotros tenemos que rechazar de alguna manera el modelo de las grandes exportadoras que coinciden con esa franja central del país, donde digamos, básicamente producen para el mercado externo. A ellos sí les molestan los impuestos, porque de la nación en sí no obtienen demasiado más que la riqueza del sol y del suelo. Entonces, los impuestos pasan a ser poco valorados por ellos, pero sí lo tiene que valorar el conjunto de la sociedad, de la cual pymes somos todos. Son los que consiguen los dólares también, ¿no? Convengamos, y que se quejaron por las retenciones, y viven quejando todo el tiempo cambian las 4x4. Sí, bueno, por eso hay una cuestión de la meritocracia y todo el cuento de que de alguna manera no tienen en cuenta de dónde parten, ¿no? Siempre evalúan su esfuerzo y creen que el beneficio es gracias a ese esfuerzo y no consideran el punto de partida. Sí, meritocracia que también es relativa. Claro, bueno, no se trata en todos los casos de meritocracia. Obviamente que no, por eso, porque no evalúan el punto de partida. Ese origen que les dio la riqueza original, digamos, para ser propietarios de esa zona tan valiosa del país, no lo evalúan y se ponen a comparar méritos con el que sale de abajo. El Estado está para el beneficio del conjunto de la sociedad y ahí es donde tenemos todos que trabajar culturalmente, creo. Pasa que las zonas, sabemos que Argentina se nutre de los dólares, de los agrodólares. Sí, pero no está bueno tampoco. No, por eso te digo que es una parte. Partiendo desde ahí, nosotros podemos generar un modelo productivo. De hecho, hubo 21.000 pymes exportando, hoy son menos de 6.000. Y se basaba en ese flujo entre los dólares del campo,
y lo que producía la industria y se equiparaba. Entonces, ¿se puede trabajar eso? Sí, se puede trabajar. ¿Se puede hacer un modelo integral de producción? Sí, claro que se puede. Queda la frase del ex gobierno, pero claro que se puede construir un modelo integrado de producción donde el sector agropecuario, que es el que más dólares hoy genera, contribuya de alguna manera. Por lo tanto, ahí tenés bancas de fomentos que crear. Para invertir en ciencia y técnica es obvio que necesitas una articulación público-privada. O sea, hay muchos desafíos para plantear, ¿no? Y para esto sirve lo que yo te digo, la prospectiva industrial, tener un pensamiento que te ayude a organizar una política industrial hacia el futuro. Si no, vamos a estar siempre emparchando y reemparchando y saliendo de crisis y metiéndonos en crisis. Yo creo que es el momento para debatir porque sí fue fuerte estos 3 años y medio y te deja un terreno fértil para cosechar en el pensamiento del empresariado nacional, ¿no? Muchas gracias, Gracias, Rosa. Julián. Te vamos a